el pasado simple. ¿Ok? Me interesa a mí que a ustedes esto les quede súper claro y si tienen preguntas, dudas, por favor, háganlas. ¿Ok? So, nosotros hemos estado hablando del tema del pasado y lo hemos relacionado al tema de los deportes, ¿ciertos? Activities during the free time, etc. Pero obviamente el pasado nos sirve para hablar de cualquier cosa que ya sucedió. No solamente, chicos, piensen en esto que solamente puedo hablar de los deportes del pasado, no. Puedo hablar de lo que yo hice ayer, lo que hice la semana pasada, el año pasado, etc. Okay, so we're gonna review contents for the test and we're gonna read and comprehend a text, ¿cierto? Leer y comprender un texto sobre situaciones in the past. Okay, but first, como el tema, ¿cierto? Es de los sports, de los deportes, tenemos aquí different people who have been famous, personas famosas, ¿cierto? Que se han destacado en el tema de los deportes. What we have to do here, the first one dice, scored the winning goal at Copa América 2015, okay? Then we have the second, it says, she was the first Chilean swimmer to get a finish 20 at the 2012 Summer Olympics, okay? Then we have in 2017, the Chilean Olympic Committee named her the best sportswoman of the year. She was chosen by the French Football Federation as the best goalkeeper. Goalkeeper, ¿cierto? Es un arquero. That's the goalkeeper. Of the distintas atletas, acá, ¿cierto? Están en pasado, fíjense. Scored, ed, ¿cierto? Pasado. Was, pasado. Finished, past. Todo esto ya sucedió. Entonces, chicos, tenemos que ir conectando. Por ejemplo, la primera dice, scored the winning goal. ¿Cierto? Metió el gol ganador en la Copa América 2015. ¿Qué imagen será esta? ¿A quién corresponderá? Alexis Sánchez. Okay, very good, Patricia. So this one, the first one, right, is Alexis Sanchez. All right, very good. Then number two, dice, she was the first Chilean swimmer to get a medal at Pan American Games 2003. Fue la primera, Tomás ella, ¿cierto? González. Careful, dice, she was, ella fue la primera swimmer. Swimmer viene de swimming, de nadar. Swimmer en la persona. Kristen con no sé cuánto. Kristen Kubrick. Okay, so right, this one is the first Chilean swimmer. Okay, what about three? It says he finished fourth on the floor and vault finals. Terminó cuarto, ¿cierto? En aquella categoría. Okay, this one was Tomás González, ¿cierto? En los Juegos Olímpicos in England. What about number four? Dice, the Chilean Olympic Committee named her the best sport woman of the year. El Comité Olímpico Chileno la nombró la mejor deportista del año. ¿Cuál será? María Fernández Valdés. All right, maybe, we don't know. Okay, what about five? Dice, she was chosen, fue elegida by the French Football Federation, por la Asociación o la Federación de Fútbol. Okay, you're right, goalkeeper, right? Ella es una famosa goalkeeper and she's Chilean. Ella es chilena, okay? What about number six? Dice, he broke records throughout his whole running career. Él rompió récords durante su carrera. Okay, very good. And what about number seven? She won an Olympic gold medal at the age of 17. ¿Cuál será esta? Chloe Kim. Ajá, right. We can notice right here, ¿cierto? Acá tiene el emblema de los Juegos Olímpicos, right? She has it on the chest. Si se dan cuenta, chicos, todas estas oraciones que están acá, como yo les dije, están en past. Si yo les digo, miren estas oraciones and look for the verbs, busquen los verbos que están en pasado en estas oraciones. And write them on the chat, escríbanlos en el chat. ¿Cuáles son los verbos, cierto? Que están in the past, in these sentences.
¿Qué verbos, cierto, están en pasado en estas oraciones? A propósito, chicos, recuerden que la lista de los verbos también está en WebClass. Ustedes buscan en recursos, como les mostré la semana pasada, y ahí también pueden descargar la lista de los verbos. So, what verbs in past do we have here? ¿Qué verbos, cierto, en pasado tenemos, por ejemplo, en la primera oración? ¿Qué verbo está en pasado acá? ¿Cómo sabemos que esto es una oración in past? What could be the first one? How do we know? What about the second, guys? ¿Cómo sabemos cuál vendría siendo, cierto, el verbo en esta oración que está acá, que está en pasado? ¿Cuál vendría siendo en este caso el verbo, cierto, que está in the past? ¿Cierto? Tenemos score the winning goal at Copa America 2015. What would be the verb? ¿Cuál sería el verbo, cierto, que está en pasado? Patricio, any guess? ¿Alguna idea de cuál puede ser el verbo? Ganó. Ok. Winning, ¿cierto? El gol ganador, ok. But the verb right here is right. Scored. Es un verbo regular que está con la D. Y esa es la pista de nuestro verbo en pasado. ¿Qué hay de acá del segundo, guys? What about the second sentence? She was the first Chilean swimmer to get a medal at the Pan American Games ¿Lo puede 2003. traducir, tía? Sí, ella fue la primera nadadora chilena que obtuvo, ¿cierto?, una medalla Ella en los fue. Juegos Panamericanos del 2000. Ella fue, right? She was. Exacto. Este es el pasado de is. She is, she was. Ella era o fue. Then, what about this one? He finished fourth on the floor and ball finals at the Olympics, at the Summer Olympics. ¿Cuál será el verbo? Finished, right? Terminó. Porque, fíjense, los verbos, chicos, siempre van a ir al lado del sujeto. Y segundo, tenemos acá que termina con ed. Y esa es la pista de que es un verbo regular. What about this one right here? Says en el 2017, el Comité Olímpico Chileno named her the best sport woman of the year. La nombró la mejor deportista del año. ¿Cuál será aquí el verbo, guys? Dice, the Chilean Olympic Committee named her the best sport woman of the year. ¿Cuál será el verbo acá? ¿Dónde está el verbo en pasado aquí escondido entre todas estas palabras que están acá? Joaquín, what could be the verb in this one? ¿Cierto? Estamos buscando el verbo. Which one could it be? In this one, in number 4, dice el Comité Chileno Olímpico, ¿cierto? Named her the best sport woman of the year. ¿Cuál sería aquí nuestro verbo? Y nosotros decimos, esto está en pasado. We know already that it's in past. Patricio, any guess? ¿Cómo? ¿Alguna idea de cuál será el verbo, cierto, en esta oración que está acá? Y en 2017. 2017, but that's the date. Esa es una fecha. Sucedió en el pasado, we know that. Fueron 3 años atrás. But what is the verb? The Chilean Olympic Committee named her the best sport woman of the year. Recuerden, chicos, que los verbos siempre van a terminar cuando son regulares en ed. ¿Ok? So, we're going to move on. And we have this one right here. So we have this activity right here. Vamos a escuchar, ¿cierto? Esto es una entrevista en una radio, ¿ok? And we're going to listen to 2 people. Vamos a escuchar a la persona que los está entrevistando y están entrevistando a 2 personas. A Scott y a Jess, ¿ok? Son 2 jóvenes a los que lo están entrevistando respecto a las actividades que a ellos les gusta hacer, ¿ok? Y acá abajo, ¿cierto? Tenemos las preguntas. Ustedes deben elegir de acuerdo a lo que escuchan en el audio. La primera dice, Scott had too much o didn't have much free time. Scott tenía mucho tiempo libre o no tenía mucho tiempo libre. En la segunda dice, Jess o Scott, aquí ustedes deben elegir quién de estos dos, danced with a group of friends. Bailó, ¿cierto?
en pasado, bailó con un grupo de amigos. Then she says lo mismo, deben elegir a la persona que went rollerblading, que patinó, ¿cierto? On Thursday, el jueves pasado. Y luego la última dice que watched a movie on the weekend, que vio una película el fin de semana, ¿ok? En la primera deben elegir si Scott tuvo o no tuvo tiempo libre, y en la segunda, tercera y cuarta, ¿quién fue la persona que hizo esta acción? ¿Ok? That's what you have to choose. Now we're going to listen to the audio, así que presten atención, chicos, al audio. Track 26, Student's Book, page 78, Activities 2 and 3, a radio interview. Today we're discussing the results of a new free time report. Researchers say that over 60% of young people enjoy free time activities each week. On the other hand, over 3/4 of 12-year-olds play video games. We have 12-year-old Scott Parker and 11-year-old Jess Lawrence in the studio to answer some questions. Scott, what free time activities did you do last weekend? I didn't have much free time. I had a lot of homework. But when I had some free time, I hung out with my friends. Where did you hang out? We went to the mall this time, but we prefer visiting each other's houses where we can play video games or watch TV. Do you ever feel that watching TV is a waste of your free time? No, I need the time to relax. I enjoy taking it easy with my friends. I don't like sitting around on my own. We went to the mall to watch a movie. Okay, what about you, Jess? What did you do last week? I tried to make some time for my hobby. What did you do? I went rollerblading with my friends on Thursday, and we went dancing on the weekend. We wanted to go to the movies, but we didn't do it because it is too expensive. Do you ever feel your free time is unproductive? Sometimes. I sometimes watch TV, but I think it's a waste of time. I would rather be rollerblading in the park. Okay, thank you very much for your time, Scott and Jess. And thank you, listener, for tuning in to our show. Tune in again next week. Ok, guys. So in the conversation, ¿cierto? Entrevistaron a estas dos personas y la primera pregunta apuntaba si Scott tenía o no tenía tiempo libre. According to what you heard. Did he have time or he didn't have? ¿Tenía o no tenía tiempo libre? Luego la segunda, ¿cierto? Debíamos definir si era Jessica o Scott los que fueron a bailar con un grupo de amigos. La tercera, si patinaron el día jueves. Y la cuarta, ¿quién fue la persona que fue a ver una película durante el fin de semana? So we're going to listen to this again. Vamos a escuchar esto nuevamente y luego yo voy a nombrar a la persona que debe decir la respuesta, ¿ok? Track 26, Student's Book, page 78, Activities 2 and 3, a radio interview. Today we're discussing the results of a new free time report. Researchers say that over 60% of young people enjoy free time activities each week. On the other hand, over 3/4 of 12-year-olds play video games. We have 12-year-old Scott Parker and 11-year-old Jess Lawrence in the studio to answer some questions. Scott, what free time activities did you do last weekend? I didn't have much free time. I had a lot of homework. But when I had some free time, I hung out with my friends. Where did you hang out? We went to the mall this time, but we prefer visiting each other's houses where we can play video games or watch TV. Do you ever feel that watching TV is a waste of your free time? No, I need the time to relax. I enjoy taking it easy with my friends. I don't like sitting around on my own. We went to the mall to watch a movie. Okay, what about you, Jess? What did you do last week? I tried to make some time for my hobby. What did you do? I went rollerblading with my friends on Thursday, and we went dancing on the weekend. We wanted to go to the movies, but we didn't do it because it is too expensive. Do you ever feel your free time is unproductive? Sometimes. I sometimes watch TV, but I think it's a waste of time. I would rather be rollerblading in the park.
Okay, thank you very much for your time, Scott and Jess. And thank you, listener, for tuning into our show. Tune in again next week. Okay, guys, so what about the first one, right? Scott, ¿tenía o no tenía tiempo libre? The first one, letter A. So, ¿cuál de estas dos debemos elegir? Had too much or didn't have much? Joaquín. Okay, Joaquín? Yes? Had too much. Okay. Had too much. ¿Tenía demasiado tiempo libre o no tenía? ¿Cuál de las dos era? ¿Tenía demasiado tiempo o no tenía? Joaquín dijo que tenía demasiado tiempo libre. Ok. Javiera dice no tenía porque tenía que hacer tareas. All right. Exacto, era la opción que dijo Javiera. No tenía, didn't have much time. Ok, recuerden que en inglés, chicos, el didn't sirve para negar. Ok, had too much time significa que tenía mucho tiempo, pero didn't have, que no tenía mucho tiempo. Ok, what about B? It says, who was the person? ¿Quién fue la persona que fue a bailar? Dance with a group of friends. ¿Fue Jess o fue Scott? Which one of the two? Ok, very good, Antonella. It was Jess, ¿cierto? Fue Jess la persona que fue a bailar. What about C? Was it Jess or Scott who went rollerblading on Thursday? ¿Quién fue la persona, cierto, que fue rollerblading on Thursday? Okay, Antonella says it was Scott. Okay. Was it Scott or was it Jess? And what about D? What about this one here, guys? Was it Scott or Jess, the person who watched the movie? La persona que vio una película durante el fin de semana. ¿Quién fue? Okay, so this one, right, was Scott. But this one, sí, la persona que fue a andar en patines, ¿cierto? Fue Jess. Okay, so here it says, what did Scott do on the weekend? ¿Qué hizo al final Scott during the weekend? What did he do? Okay, Scott, right, he watched the movie, ¿cierto? Él vio una película. And what about Jess? What did she do? According to the answers, de acuerdo a lo que ustedes eligieron, ¿qué fue lo que Jess hizo during the weekend? Right, in your answers, en sus respuestas que dieron, ¿cierto? Se supone que Jess danced with a group of friends, fue a bailar con un grupo de amigos, and she was the person who went rollerblading on Thursday, okay? So, what about the activities that were here? ¿Qué actividades de las que salen en las pictures fueron nombradas en el audio, chicos? ¿Cuál de las actividades, cierto, que salían en el audio están acá en estas fotografías? What about this one right here? ¿Mencionaron algo relacionado con esto en el audio? Okay, yes, this one is rollerblading, okay? What about this one? Skating. Did they mention skating? What about this one right here? This one is like, these people are like studying, están como estudiando, ¿cierto? No sé, tienen unos papeles, están reunidos. What about this one? Did they talk about this one? And we have two more right here. We have this one that's dancing and this one that is watching a movie. What about these two? Did they mention these activities in the audio? ¿Mencionaron estas actividades en el audio? These ones, yes. But this one, no, and this one, not again. Okay, guys.
Entonces, chicos, vamos a hacer el repaso, ¿ok? Yo quiero que ustedes presten atención. Si tienen preguntas, háganlas, ¿ok? There's no problem, no hay problemas con las preguntas. Entonces, para hablar del pasado, right, we need to know the verbs. Necesitamos saber los verbos. Y los verbos en inglés se clasifican en dos grandes familias. Tenemos the regular verbs, los verbos regulares, que fue lo que se trató la prueba pasada, y los verbos irregulares, de lo que se tratará la prueba que viene ahora. ¿Ok? Ustedes ya deberían haber aprendido que los verbos regulares, ¿cierto?, se distinguen porque llevan una ed al final. ¿Ok? Los verbos regulares llevan la ed al final. ¿Ok? Y la terminación ed puede sonar, se puede oír de tres formas diferentes. Puede sonar como una ed, una d o una t. Ejemplos de estos tres sonidos tenemos invited, si se dan cuenta, esta ed suena como una id, invited. We have visited and suggested. ¿Ok? Verbos que suenan, que la terminación ed suena como d, tenemos called, porque no decimos called, ni tampoco decimos called. No, we don't say that. We have listened, es una d al final, and we have played. ¿Ok? And we have the verbs that end up, that sounds, que suenan, ¿cierto?, como una T, como worked, talked, and laughed. ¿Ok? ¿Está claro esto de los verbos regulares? I want to know. Quiero saber si esto les quedó claro, chicos. Estos se les agrega ed, ¿cierto? Y se diferencian de acuerdo a su sonido. ¿Ok? Esa es la distinción que ellos tienen. So, is it clear till here? ¿Está claro hasta aquí, chicos? Joaquín, Patricio, is it this one clear till here? Ok. Recuerden, la diferencia entre sí de los regulares es cómo suena la ed al final. Nada más que eso. No cómo se escriben, sino que cómo suenan. And then we have the irregular verbs, los verbos irregulares. Con estos ustedes utilizan la famosa lista que yo siempre les he dicho que tengan con ustedes y la utilicen, ¿ok? So these ones se diferencian, ¿ok? Hay 4 diferencias, pero esto de acuerdo a la forma en que se escriben, ¿all right? Y la forma de acuerdo a cómo se escriben pueden ser separados en 4 grupos, ¿ok? Tenemos, y aquí es cuando salen las letras entre medio, ¿ok? Esto ya no es matemática ni es álgebra, sino que es una forma de distinguirlos, ¿ok? We have todos los que permanecen iguales, como el verbo cut, ¿cierto? Tenemos los que cambian una vez y luego vuelven a su estado original, como el verbo come, ¿cierto? Pasa a ser came, y luego vuelve. Luego tenemos los que cambian solamente una vez, como sleep, dormir, ¿cierto? Para decir durmió, slept, y luego queda igual en slept. Y luego tenemos todos los que dicen, no, yo quiero ser diferente en todas las formas, en todas las clasificaciones, ¿cierto? Como el verbo begin, began, and begun. ¿Ok? En inglés tenemos esta distinción de los verbos para hacer el pasado. Regulares por un lado, ¿cierto? Y los irregulares por el otro. ¿Consultas, dudas hasta aquí de esto, chicos? Recuerden, esto fue lo que vimos en la unidad, o sea, en esta misma unidad, pero en la primera parte de la unidad, y esto de acá es lo que estamos viendo hasta ahora. Con estos de la derecha son los que ustedes usan la famosa lista de los verbos irregulares. Con estos de acá, ustedes solo les agregan ed para formar el pasado. ¿Consultas, dudas? Joaquín, Patricio, Antonia, Isidora, Giordano, dudas, preguntas, Joaquín. ¿No? Ok. Recuerden, regulares se distinguen por la pronunciación. ¿Pronunciación de qué? De la ed final, nada más de eso. Y los irregulares son los que se escriben ya de forma diferente y ustedes tienen 4 grupos. ¿Ok? Esto de las letras, chicos, es netamente para distinguir cada grupo. Ustedes pueden usar colores. Pueden agarrar la lista de los verbos y decir ya, voy a marcar con rojo todos los que son esta terminación. A. ¿Ok? Y los marcan todos en rojo. O con esto voy a distinguir en color azul, etc. La mandé al correo, la mandé hace 2 semanas. Al correo también la compartí por medio de uno de los inspectores y también está en WebClass. ¿Ok? That's where you have the verb and the list of the verbs. ¿Ok?
So in this one, vamos a hacer esta actividad entre todos. We have different verbs here. Aquí tenemos distintos verbos. Debemos determinar si son regulares o irregulares y hacer la forma del pasado y escribir un ejemplo. ¿Ok? Tenemos el verbo play. ¿El verbo play será un verbo regular o irregular? What do you think? Yo les voy a dar una ayuda. El verbo play en pasado se escribe played. ¿Será un verbo regular o irregular de acuerdo a esto? Si se escribe play. Gracias, Javi. Javi también la mandó al grupo. En este caso tenemos el verbo play en presente y su forma en pasado se escribe played. ¿Será el verbo regular o irregular? So in this case, right, this is a regular verb. Este es un verbo regular. ¿Por qué? ¿Por qué es regular? Porque termina en ed. Okay, that's why this is a regular verb. Okay, what about this one right here? Yo les voy a dar una pista. The past of this one is went. Joaquín González, ¿será regular o irregular? Si el pasado, si en presente es go y en pasado es went. What do you think? Dijimos que a los regulares se les agregaba ed solamente al final. ¿Será regular o irregular? ¿Le agregamos, Joaquín, un ed al go al final o no le agregamos ed? Fíjate, ¿tiene ed o no tiene ed? Aquí está escrito en pasado, ¿cierto? Acá está. Es irregular, right? Es irregular. ¿Por qué? Porque ya no se le agrega ed, sino que cambia. Es irregular. What about visit? Les voy a dar yo la pista. El pasado es visited. ¿Será regular o irregular? Isidora, en este caso, visited, ¿será regular o irregular? ¿Ok? Le agregamos ed al final, fíjate. El presente es visit y le agregamos ed. ¿Son regulares o irregulares a los que les agregamos ed? Sería regular. ¿Ok? Esto, chicos, yo siempre se los he dicho, no es al azar. Los verbos no son o a la chuña los verbos, no. Esto tiene una estructura y ustedes se las tienen que aprender, chicos, tienen que estudiar. De otra forma, no se lo van a aprender. ¿Ok? El verbo eat en presente y en pasado se escribe ate. ¿Será regular o irregular en este caso? Se escribe de forma diferente. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Si se escribe de forma diferente. Teníamos en presente eat, comer, ¿cierto? Y en pasado se escribe ate. Recuerden esto de acá. Decíamos que los regulares se les agregaba ed y suenan diferente, pero los irregulares se escriben diferente. Entonces, en este caso, perdón, si tenemos eat y se escribe ate, ¿qué verbo será? ¿Regular o irregular? Javi en el chat dijo es un irregular. ¿Por qué? Porque se escribe diferente. Tenemos el verbo live y se escribe en pasado lived. Lo voy a marcar ahí incluso con rojo. ¿Será regular o irregular? What do you think? Se le agrega ed. Es regular, right? Le agregamos ed. What about participate? Se escribe participated. ¿Será regular o irregular in this one? Which one is it? This one, right, is regular. We have the verb study, and in the past se escribe studied.
Regular. Tenemos el verbo study y se escribe studied. Aquí lo que hicimos fue reemplazar, ¿cierto?, la Y por una I. Solo lo primero y le agregamos ed. ¿Será regular o irregular? Regular. Regular. Okay, then we have here the verb read, sorry, y que cambió al pasado read. La pronunciación aquí es diferente. Tenemos read. O sea, regular. This one is an irregular. Este es irregular. ¿Por qué? Porque este es como el verbo cut, cortar, que permanece igual en todas sus formas. Tenemos drive y el pasado simple es drove. ¿Será regular o irregular? You tell me. Irregular. Irregular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se escribe de manera diferente. Then we have the verb called, y en el pasado es called. Llamar, ¿cierto? Llamó. Será regular o irregular. Fíjense, le agregamos ed. ¿Cierto? Le agregamos ed. En este caso es regular, very good. Es regular. Ok, chicos, ustedes deben aprenderse esto de otra forma. There's no way. De tarea, chicos, va a quedar acá que ustedes le agreguen un ejemplo, una oración a cada verbo. ¿Ok? Lo otro que me interesa ver, chicos, es que acá, voy a agrandar esto acá, ¿cierto? Nosotros tenemos oraciones y las oraciones en todos los tiempos verbales pueden ser de tres formas. Pueden ser casos afirmativos, como por ejemplo, I played the guitar yesterday, yo toqué la guitarra ayer. We traveled to Arica last week, viajamos a Arica la semana pasada. She visited her grandmother, who is in the hospital. Ella visitó pasado a su abuela que está en el hospital. He ate 5 hamburgers last night. Él se comió, ¿cierto? 5 hamburguesas la noche pasada. Afirmativo. Estas acciones sí pasaron, sí se hicieron. Tenemos el caso negativo, donde estas acciones no sucedieron. I didn't play the guitar yesterday. Yo no toqué la guitarra ayer. Fíjense que utilizamos didn't y el verbo ya no lleva ed. ¿Se dan cuenta? Ya no está con ed. She didn't watch TV last night. Y no agrego el ed. Ya no está. ¿Por qué? Porque utilizamos el didn't. Didn't se utiliza para negar. ¿Ok? En pasado. They didn't go climbing on Monday. Ellos no fueron a escalar el lunes. He didn't eat too much food. Por ejemplo, el ejemplo acá de las hamburguesas. He didn't eat 5 hamburgers. No se comió las 5 hamburguesas. ¿Ok? El didn't, guys, se usa para negar y el verbo aquí no se toca, se deja en manera original, se deja en presente. ¿Ok? Y utilizamos la última vez el did para el caso interrogativo. ¿Ok? El did, no el didn't. Did. Did you drink coffee last night? ¿Bebiste café anoche? Did you drink? Y si se fijan, el drink está en presente. ¿Por qué? Porque did va a llevar el pasado. ¿Ok? Did ya está en pasado. De esta manera, chicos, ustedes pueden crear no solo oraciones afirmativas, sino que también negar cosas y preguntar cosas. ¿Ok? Para negar necesitan didn't y el verbo queda en su estado original. No se cambia, no se le agrega nada, ni se busca en la lista si es irregular o regular. ¿Ok? En el caso interrogativo, lo mismo. Los verbos, si se fijan, están en infinitivo. No se les añade nada. ¿Por qué? Porque está el did ya al principio. Siempre estas oraciones, estas preguntas comienzan con did al comienzo. ¿Ok? Formas de respuesta a esto. Yes, she did. O yes, I did. Yes, we did. O no, they didn't. ¿Ok? Así se responden. Yes, she did. O no, they didn't. ¿Ok? ¿Preguntas con esto, chicos? Recuerden que estas son como las tres formas que ustedes pueden hacer oraciones, preguntas, negaciones. ¿Preguntas con esto, chicos? Questions with this? Ok, pregunta. Si yo ocupo el did en la oración, ¿el verbo lo debo poner en pasado? ¿Tengo que ponerlo en pasado? Si yo estoy ocupando did, estoy haciendo una pregunta y mi verbo debe estar en pasado.
Todas las oraciones que vimos al principio, ¿cierto? Estaban de esta manera, diciendo acciones que sucedieron en el pasado, ¿cierto? Pero también nosotros podemos hablar de cosas que no se hicieron o no se llevaron a cabo, ¿ok? Utilizando el didn't. El didn't significa que no, que esto no pasó, que él no tocó guitarra, que ella no vio la televisión, que ellos no escalaron y que él no comió demasiada comida. Eso es solo lo que significa didn't, está negando netamente. Y los verbos ya no se les agrega ed ni tampoco se buscan en la lista si son irregulares. ¿Ok? Sí hay prueba, Santiago, y es el día martes 24. Queda la otra semana y a la semana subsiguiente es la prueba. ¿Ok? Joaquín dijo, ¿el did está en pasado? Yes. Sí, Joaquín. El did está en pasado y por eso los verbos, si se fijan, están en infinitivo. Disculpe, presente, tía. no se toca. ¿Cómo? Disculpe, tía. ¿Sí? Dijo una prueba martes, ¿cuánto? 24. Ah, gracias por la confirmación. Y perdón por interrumpirla. No se preocupe. ¿Ok? Y estas son las tres formas, chicos, que ustedes en inglés se pueden encontrar con oraciones. Negativo significa que estas cosas no sucedieron o no se hicieron. ¿Ok? E interrogativos es cuando ustedes hacen preguntas. ¿Ok? Ustedes me pueden preguntar, profesores, ¿y qué significa did? No es nada, es solo un elemento que debemos añadir en las oraciones para poder crear preguntas y negaciones. ¿Ok? But this one, pero estos chicos los vamos a ver de nuevo la próxima semana. ¿Ok? Y por favor, tengan su lista de verbos, guys. You must have your list of the verbs. Deben tener la lista de los verbos sí o sí. ¿Ok? Y acá, ¿cierto? Quedó esta tarea, además de la otra, de crear la oración. En esta lo que ustedes deben hacer es poner el verbo que está entre paréntesis en pasado. Si se fijan, estas son puros casos afirmativos, o sea que estas acciones sí se llevaron a cabo y sí sucedieron, ¿ok? Ustedes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, we have 7 sentences, tenemos 7 oraciones, y yo lo que quiero que hagan es que primero agreguen el verbo en pasado, ¿ok? Recuerden, puede que algunos sean regulares y otros que sean irregulares, y luego las transformen en los casos negativos y los casos interrogativos, todas las oraciones, y las vamos a chequear la próxima semana, ¿ok? Esta tarea es con nota, chicos, y me la tienen que enviar. ¿Ok? All right, guys. Entonces, de tarea quedó esta de las oraciones. Agregan el verbo en su forma en pasado, pasan a caso negativo e interrogativo, y también quedó esta de acá, que es agregar un ejemplo para cada verbo. Y la próxima semana, chicos, todos con su lista de verbos sí o sí. All right? La próxima semana, y si les salen dudas, preguntas, las anotan y las respondemos durante la próxima clase. All right? Okay, guys. ¿Tienen consultas, dudas respecto a notas, pruebas? Recuerden, voy a dejar, está ya disponibles las pruebas pendientes para quienes todavía no rinden alguna de las 2 evaluaciones que llevamos. Y recuerden enviarme la tarea que es con nota. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿ha recibido todas mis pruebas? ¿Quién me está hablando? No, Santiago Bonomán.